Bien, entonces los temas que vamos a revisar el día de hoy son electroinducción de ondas magnéticas y en específico ley de Faraday, ley de Lenz, Fein inducida a un conductor rectilíneo o bobina, generador eléctrico, autoinducción, inducción mutua y transformadores. ¿Ok? Entonces la ley de Faraday nos dice que es la explicación de la inducción magnética, que nos dice que el flujo de inducción magnética o Phi-B, o solamente Phi, como lo podemos ver en esta parte, se produce cuando un imán atraviesa una espira y esta cuestión genera una fuerza electromotriz inducida que la identificamos con la letra epsilon, que es en un circuito este valor. Acuérdense, no hay voltajes, no hay voltajes negativos, no hay resistencias negativas, no hay corrientes negativas, solamente el sentido. Y en este caso, como lo veníamos explicando desde el movimiento rectilíneo uniformemente circular, uniformemente acelerado, decíamos, si el giro va en contra de las manecillas del reloj, o hacia afuera, vamos a decirlo, ese es el sentido real, ¿ok? Si nuestro giro va hacia adentro, es un sentido negativo en cuanto al signo, pero le llamamos signo convencional, ¿ok? Ahora bien, cuando vimos la regla de la mano derecha, lo mismo dijimos, si las espiras abrazan a la corriente hacia adentro, es el campo magnético inducido es positivo. Si las abraza hacia afuera, es negativo. Yo sé que esto los va a confundir mucho. Pero bueno, las aplicaciones reales sí necesitan el sentido de la corriente para poder explicar los fenómenos de cómo se comportan los circuitos. En el caso de ustedes, que solamente les piden conocer, aplicar fórmulas, identificar el concepto, el signo no se los van a preguntar en la fórmula, pero a lo mejor en una pregunta teórica sí les pueden llegar a preguntar esto. Pero bueno, la ley de Faraday se identifica como la Fem o la letra epsilon es igual a n, que es el número de espiras, por la variación de la corriente entre la variación del tiempo. ¿Ok? Y el signo negativo solamente indica la dirección. Ahora bien, aquí el signo de Lenz, el signo negativo lo explicamos aquí en la ley de Lenz, que dice el sentido de la corriente inducida, o sea, el signo negativo en la fórmula, sería tal que su flujo se opone a la causa que lo produce. Ahora bien, recuerden, en el sentido convencional, nosotros decimos una carga de prueba es positiva, es colocada en un campo magnético una carga positiva. En el sentido convencional, nosotros decimos que los electrones se mueven hacia los protones. No, perdón, en el sentido convencional decimos que los protones se mueven hacia los electrones, o sea, las cargas positivas hacia las negativas. Pero en el sentido real nosotros sabemos que los electrones son las partículas que están libres en un átomo y son las que saltan en diferentes niveles energéticos. Y por lo tanto los electrones viajan de menos a más. Ese sería el sentido real. Ahora bien, la ley de Lenz también nos indica que el voltaje será en el sentido que se oponga a la variación del flujo magnético. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que en la teoría estuvimos viendo que había elementos conductores y elementos resistivos y que la conducción o la resistividad tenía un valor o un factor. Ese valor o ese factor va a variar con respecto a la oposición del paso de electrones. Tal es el caso que, por ejemplo, el cobre, el oro, la plata, son elementos conductores de muy buena calidad. Pero tenemos otros elementos conductores como puede ser el agua, el aluminio, ¿sí? Que son malos conductores de la electricidad. El agua, si le agregamos sal, es un mejor conductor de la electricidad. ¿Por qué? Eso tendríamos que explicarlo químicamente
acuérdense, por los electrones portadores. Sin embargo, en este caso no nos interesa saber esa parte de cuántos electrones libres o cuántas cargas puede aceptar cierto elemento. Lo que nos interesa saber es cómo se comporta el conjunto en total de ese elemento para permitir o el flujo de la corriente eléctrica o el flujo del campo magnético. Ahora bien, la fórmula nos dice que el flujo magnético es igual al campo o la inducción, el campo magnético o la inducción magnética multiplicada por un área, o una superficie multiplicada por el coseno del ángulo que forma el campo magnético incidente. Ahora bien, ¿esto en qué se traduce? Acuérdense que vimos que no es lo mismo el flujo que el campo magnético. Sin embargo, los dos tienen relación entre sí. Ahora bien, la FEM inducida en un conductor rectilíneo. Aquí nos dice que la inducción magnética es un proceso en el cual los campos magnéticos generan campos eléctricos o viceversa. Fíjense, si yo induzco corriente en una bobina, voy a generar un campo magnético. Ahora bien, si una bobina produce un campo magnético, a su vez va a producir un campo eléctrico. Y esto lo vamos a ver reflejado en el siguiente tema. Bien, al generarse el campo eléctrico en un material, los portadores de carga, o sea, el conductor eléctrico, variará su fuerza con respecto a la corriente. ¿Ustedes esto cómo lo ven reflejado? Ustedes me dicen, chicas, es que mi pinza para planchar el cabello es de 20 watts, o es de 50 watts, o es de cerámica, con esta plancha sí me queda bien el cabello. ¿Eso qué quiere decir? Que internamente ese circuito trabaja a mayor potencia, ¿no? En el caso de los chicos, dicen, no, es que mi estéreo, o sea, vuela las ventanas, se oye cómo vibra, ¿no? Pero mi bocinita no, ¿ok? ¿En qué consiste eso? Pues en el voltaje, que tiene ese circuito, o la corriente, la potencia, ¿no? De hecho, en los estéreos o en las barras de sonido o en los equipos, lo primero que dicen es la potencia es de tantos watts, es de 150, 250, 500 watts, etcétera, ¿no? Bien, ahora dice, la ley de inducción de Faraday y de Lenz combinada nos genera la siguiente fórmula. Aquí la podemos ver, que es la fuerza electromotriz o epsilon es igual a N, número de bobinas, por el flujo magnético, que es phi, entre la variación del tiempo. O podemos ver esta fórmula que dice la FEM inducida o epsilon es igual a la velocidad que lleva el objeto, en este caso la carga, multiplicada por el campo magnético multiplicado por la longitud del conductor. Esto nosotros ya lo habíamos visto anteriormente con ¿qué? Con los fluidos, ¿no? O sea, el tubo, el fluido que pasa a través de ese tubo, haciendo una analogía, el fluido que pasa a través de ese tubo es tal, o el caudal que lleva es tal, o la velocidad de esa corriente es tal. ¿Ok? Bien. También aquí nos está indicando la ley de Lenz y de Faraday, que la corriente inducida se le puede aplicar la misma ley de Ohm y nos dice que la corriente es igual a la FEM o epsilon entre R, o velocidad por campo magnético por longitud entre R. Esta relación, pues si en algún momento les llegan a preguntar, yo tengo un campo magnético de tal, ¿no? Y la longitud de mi conductor es tal, y la resistencia de ese conductor es tal, ¿cuál es la corriente o cuál es el voltaje que produce, o la FEM inducida que produce ese circuito? Y también hay una fórmula para explicar la potencia, que nos dice que es epsilon al cuadrado sobre resistencia. Recuerden que cuando vimos potencia, vimos tres fórmulas, que era voltaje por corriente, luego era voltaje por corriente, luego era corriente al cuadrado entre resistencia, y en este caso voltaje al cuadrado por resistencia, que es muy similar a la fórmula que tenemos aquí. Si no, pueden ir a los apuntes y checarlo. También la ley de Faraday nos dice que hay tres formas de variar el voltaje con respecto a la inducción de un campo magnético. La primera es
la que se encuentra aquí en el lado derecho, que dice cambiando el área del campo magnético. O sea, si el campo magnético se hace más pequeño o se hace más grande, ese voltaje que se va a inducir va a variar en sus valores más altos o más bajos. Otra forma es esta de la inducción del movimiento del imán, que esto tiene que ver mucho con los motores, que dice, si yo tengo un campo magnético generado por una bobina a la cual le induzco un voltaje y yo introduzco y saco de manera rápida, ¿qué tan rápido meta o saque ese imán? Es lo que va a hacer que varíe el campo o el voltaje o la fuerza electromotriz que estoy generando ahí. Y por último, esta aplicación, que es la que vamos a ver a continuación, que es como parte de los principales temas de esta clase, que es la variación del número de vueltas de la bobina, ¿ok? Que esto tiene que ver mucho con los motores, ¿no? ¿Cuál va a ser su potencia, su arreglo de las bobinas? Es lo que genera el campo. Bien, el generador eléctrico. El generador eléctrico es una máquina rotativa que transforma energía mecánica en energía eléctrica, ¿ok? Que está considerada por las siguientes partes: el rotor, que es la parte giratoria, y el estator. Aunque tiene otras partes, como son las escobillas o los conductores, los principales son estas dos partes. Cuando un generador eléctrico está en funcionamiento, una de las partes genera un flujo magnético que actúa como inductor para que lo transforme en electricidad, o sea, en un voltaje y en una corriente. Ahora bien, en la siguiente imagen, como podemos ver, aquí tenemos un ejemplo muy sencillo de un motor. Tenemos aquí los dos imanes, tenemos la espira y tenemos esto que le llamamos escobillas. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una licuadora en su casa, muchas veces su mamá dice, es que ya no, o está sacando chispas mi licuadora o ya no está sacando chispas mi licuadora. O luego dice, es que ya perdió potencia el motor, ¿no? O ya se quemó el motor. Muchas veces, sobre todo en las licuadoras viejitas, se pueden arreglar muy sencillo abriéndola y cambiándole unas piezas que le llamamos escobillas, o los técnicos reparadores de aparatos eléctricos le llaman carbones, que no es más que un carbón, o un pedazo de carbón conectado a un conductor eléctrico y a un resorte, que es lo que hace que tenga contacto con el rotor, y conforme se mueve ese rotor se va gastando esas escobillas hasta que ya se acaban y ya no tiene fuerza el motor. Hoy en día están hechos la mayoría de los equipos para una obsolescencia programada. Esto quiere decir que muchas veces los propios fabricantes no generan piezas para repararlos, o generan el circuito de modo tal que llega un momento en que por el uso se quema el motor y nos hacen comprar otra licuadora, pero esa sería una aplicación real de los motores. Ahora bien, si se dan cuenta, del lado derecho hay una señal senoidal. Esta es una señal alterna porque cambia de valores positivos a negativos, y la señal de abajo es una señal de corriente continua porque solamente baja de 0 al valor máximo, que sería el valor de la cresta, vuelve a bajar a 0 y vuelve a subir. La corriente continua es el conjunto acuérdense, la frecuencia es una frecuencia muy alta que genera a modo tal que termina siendo una línea recta. En este sentido, también les recomiendo que busquen el tema del puente de Winston, que precisamente es el circuito que hace la rectificación de la corriente alterna en corriente continua, porque aunque no viene en la guía ni en los temas del temario de este año, sin embargo es un tema que se ha tocado en otros exámenes de otros años. El puente de Winston, lo único que les pueden llegar a preguntar, no les van a pedir que calculen, pero sí les pueden hacer una pregunta teórica, referente a cuál es la fórmula general, cómo se llega al equilibrio, o para qué sirve el puente de Winston, ¿vale? Ahora bien, aquí hay otra fórmula que nos dice que la F inducida, o epsilon, es igual al trabajo entre la carga, o el trabajo es igual a epsilon por la corriente por el tiempo. Que igual aquí está la fórmula de la potencia referente con el generador, que es potencia es igual al trabajo entre el tiempo, o potencia es
la Fe inducida por la corriente, que es la fórmula que nosotros ya conocíamos como potencia es igual a voltaje por corriente, ¿vale? Yo sé que puede llegar a confundirlos esto de epsilon o fuerza electromotriz, pero si ustedes aprenden a hacer las analogías o logran asimilar el conocimiento, se dan cuenta que al final es un voltaje, ¿no? Una variación de trabajo que se realiza con respecto al tiempo. Bien, la autoinducción es otro de nuestros temas principales, que dice que es un fenómeno electromagnético que se presenta en los sistemas cuando la variación de la intensidad de la corriente produce un flujo magnético que da lugar a una fuerza electromotriz y a una corriente que se opone al flujo de la inducción. Ahora bien, si ustedes lo logran ver, ahí puse un pequeño diagrama. Este diagrama dice, fíjense, yo voy a empezar desde aquí abajo. Dice, yo tengo aquí una fuerza electromotriz, o sea, tengo un motor. Este motor, por su sistema mecánico, genera una corriente. Pero a la vez esta corriente induce en el circuito un campo magnético. Ajá, ¿ok? ¿Qué es lo que hemos estado viendo con las bobinas? Si yo le meto un voltaje a esa bobina o si yo le meto una corriente a esa bobina, se genera un campo magnético. Y este campo magnético, acuérdense, el campo magnético es el área que nosotros seleccionamos donde vamos a incidir sobre el flujo magnético, que es el siguiente valor, que es phi. El flujo magnético es la cantidad o las espiras que se están moviendo del campo magnético. Y este campo magnético a su vez está autoexcitando o está autogenerando una fuerza electromotriz. Ahora bien, aquí es donde viene la parte que dicen, bueno, profe, ¿y eso cómo lo puedo ver en la vida real o cómo lo puedo explicar? Fíjense, cuando ustedes ven la televisión y conectan su cable de la antena, en algunos casos, sobre todo ahorita en las teles digitales, no se alcanza a ver la imagen. Ajá, no se alcanza a ver la imagen si no está bien sintonizado o bien dirigida la señal. ¿Cómo lo veo? Pues mi pantalla se ve como cuadrícula, se ve como cuadritos, veo tantito la imagen, se queda pausada y así. ¿Por qué sucede eso? Ah, bueno, porque a lo mejor no está bien enroscado, ajá, y entonces la energía o la corriente se está dispersando y eso genera un ruido. Nosotros le llamamos un ruido eléctrico. Ajá. En las películas, o a lo mejor alguno que tuvo la oportunidad de ver las televisiones antiguas, las analógicas, ustedes veían cómo la gente redirigía la antena o hasta le pegaba al equipo para que supuestamente sintonizara bien. Ahora bien, volviendo al ejemplo del equipo eléctrico, del equipo de sonido, cuando ustedes le suben mucho al sonido, ajá, la bocina de repente va a hacer ruidos extraños, ajá, o se oye como acartonado, po, po, po. Entonces eso se llama saturación de ruido. ¿Y qué es lo que dicen? Ah, es que no está ecualizado tu circuito, no está ecualizada tu música. De hecho, cada tipo de música tiene diferentes frecuencias. ¿Por qué? Porque usan diferentes instrumentos, porque usan diferentes partituras o bueno, diferentes formas de escribir la música, así como la poesía le llaman ritmo, tiene un diferente ritmo, tiene una diferente secuencia, ¿sí? Una métrica, le llaman, es una métrica, ¿sí? La música igual, y por lo tanto necesitamos ecualizar esa música. Esa ecualización precisamente es para eliminar ese ruido y se explica como un tipo de autoinducción. Ahora bien, la fórmula me dice que el flujo magnético es igual a L por I, donde L se llama coeficiente de autoinducción o reactancia. Ahora bien, inductancia. Ahora bien, la intensidad de la fuerza electromotriz, aquí también tiene que ver, y es donde empezamos a ver empezamos a explicar por qué las fórmulas o el diagrama que les enseñé tienen cierta relación. La fuerza electromotriz es igual acuérdense, el signo negativo es el sentido, más no es el valor, a L, que es la inductancia, multiplicada por la corriente entre la variación del tiempo. Y aquí vemos el diagrama como el campo magnético y el voltaje y la corriente
varían con respecto al campo magnético. Aquí es donde dice que se opone al sentido, ¿ya vieron? Aquí es que actúa y se opone a la variación. La Phen inducida o epsilon actúa de forma que se opone a la variación de la corriente. Ahora bien, hay circuitos que le llamamos circuitos inductores, que se encuentran conectada una inductancia o una bobina con respecto a una resistencia. Este tipo de circuitos, sobre todo en electrónica y sobre todo en el audio, se utilizan precisamente para cortar esa saturación, para que se pueda escuchar bien la música, ¿no? Estos circuitos tienen esta fórmula que dice E, que vendría siendo la fuerza electromotriz, es igual a la inductancia por la corriente entre el tiempo más la corriente por la resistencia, que realmente vendría siendo, si se dan cuenta aquí, como los voltajes, el voltaje de la inductancia y el voltaje de la resistencia. Bien, siguiente tema, inducción mutua. Nos dice, cuando dos o más circuitos están próximos entre sí, el flujo magnético que atraviesa uno de ellos logra circular a través del otro por medio, y aquí ponen un ejemplo. La Phen inducida de una bobina se describe mediante la ley de Faraday de la siguiente manera. Voltaje 2, o sea, el voltaje que recibe el segundo circuito es igual a M por la corriente 1 entre el tiempo, donde M se conoce como el coeficiente de inducción mutua, donde M es igual a el flujo de la corriente o phi de la corriente 2, el flujo de la corriente 2 entre la intensidad de corriente o I1. Y esto también puede ser hecho como coeficiente de permisibilidad al vacío multiplicado por el número de espiras multiplicado por el área o la sección transversal de la bobina entre la longitud del alambre de esa bobina. Ahora bien, esta es una fórmula muy general, pero cuando nosotros vemos una aplicación real, que son los transformadores, que el transformador precisamente es un circuito donde tenemos dos bobinas de ambos lados, pero comparten un mismo núcleo. Los transformadores, aquí vemos la imagen, aquí tenemos la bobina primaria, la bobina secundaria y tenemos el núcleo, que viene siendo el campo magnético. Este circuito tenemos fórmulas muy sencillas que nos invitan a relacionar el número de espiras, que son N1 y N2, con respecto al voltaje de entrada y el voltaje de salida. Aquí también tenemos otra fórmula que es corriente 2 sobre corriente 1 es igual al número de espiras 1 entre el número de espiras 2. Si se dan cuenta, estas dos fórmulas son muy parecidas. La única diferencia es que en el caso del voltaje, la bobina 2 se divide con respecto a la bobina 1, y en el caso de la corriente es al revés. La bobina 1 se divide entre el número de espiras o la bobina 2. Ahora bien, como todas las ecuaciones de equilibrio que hemos visto, aquí está la fórmula de la potencia. La potencia de entrada debe ser igual a la potencia de salida. ¿Cuál es la variación? Pues la corriente de entrada con respecto al voltaje de entrada debe ser igual a la corriente de salida con respecto al voltaje 2. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ser un voltaje muy pequeño, en la entrada, y va a ser un voltaje más grande, pero va a ser una corriente más pequeña en la salida, que al revés. Entonces, estas tres ecuaciones son ecuaciones de equilibrio del trabajo de los transformadores. Ahora bien, vamos a ver los ejercicios y con eso vamos a terminar la clase. ¿Ok? Entonces, permítanme un momento, voy a dejar de compartir la pantalla. Bien, estos ejercicios, solamente uno viene en la guía, en el área físico-matemática, y los otros son unos ejercicios ejemplo que les quiero mostrar, referentes a los temas. Dice,
Ordena las siguientes acciones de acuerdo con los pasos que se siguen para una electrización de un cuerpo por el método de inducción. ¿Ok? Realmente esto no debería decir electrización, sino debería de ser ¿qué? Inducción, porque aquí le está diciendo inducción, pero magnética. ¿Ok? Ahora vamos a ver los pasos. Dice, paso 1, se conecta a tierra el cuerpo A sin retirar B. Paso 2, se quita la corriente A sin retirar el punto B. Se retira B y el cuerpo A ha quedado cargado por inducción. Automáticamente cuando dicen ha quedado cargado, aquí ya me están dando a entender que este es el paso final. ¿Ok? Ahora bien, el punto 4 dice, se acerca un cuerpo B cargado a otro cuerpo A descargado sin tocarlo. Este me da a entender que es el paso inicial. ¿Ok? Entonces buscamos estos dos. 4 es el inicial y el 3 es el final. Esta sería la respuesta correcta sin tener que buscar tanto. Ahora bien, ¿cómo vamos a entender esto? Yo, por lo que leo y por lo que dicen electrización, yo me imagino lo siguiente. Yo tengo una bobina, aquí, y aquí tengo un imán, lo que habíamos dicho sobre el trabajo mecánico. Entonces el paso 1 me dice, se acerca un cuerpo B cargado, este es el cuerpo ya cargado con una fuerza, con un campo magnético, cargado sin tocarlo, aquí no se están tocando. Después dice, se conecta a tierra el cuerpo A, o sea, yo conectaría aquí a tierra el cuerpo A sin retirar B, o sea, no me dicen cuál es B, pues el cuerpo, ¿no? O sea, este sería el cuerpo A y este es el cuerpo B. Luego me dice, se quita la conexión a tierra sin retirar B. Entonces esto, más bien yo lo entendería como que, fíjense, hago un cierre de un circuito eléctrico. Fíjense, voy a volver a dibujar esto de una manera más técnica. Esto está así, la bobina. Aquí yo tengo la tierra, pero aquí tengo un circuito donde tengo un switch. Y aquí tengo ¿cómo se llama? A ver, déjame ver quién se conectó. Donde tengo el magneto. Entonces, lo que yo tengo aquí es cerrar el circuito que tiene un voltaje positivo y un negativo, y en ese momento induzco un campo eléctrico que genera un campo magnético y que tiene contacto con este otro circuito que tiene un campo magnético. Y finalmente cuando yo vuelvo a abrir este circuito, cuando vuelvo a abrir, vamos a decir que vuelvo a abrir el circuito así, en teoría esta bobina ya quedaría cargada magnéticamente o eléctricamente, como aquí lo mencionan. Y entonces esos serían los pasos para inducir una corriente eléctrica en un campo magnético o un campo magnético a otro campo magnético, ¿vale? Siguiente pregunta. Dice así, este es un ejemplo. Dice, una bobina de 150 vueltas, N es igual a 150 vueltas, de alambre tiene una resistencia igual a 20 ohms. Cada vuelta es un cuadrado, lado es igual a 12 centímetros. Y el flujo magnético inducido en la bobina, flujo, acuérdense que es phi, es igual a 1 Tesla. A 8 segundos de haber cerrado el circuito, o sea, el tiempo, 8 segundos, ¿cuál es la FEM? ¿Ok? Lo que nos están pidiendo es esto. Lo primero que tenemos que hacer es agarrar esta fórmula
y despejar. Queremos el campo magnético. Sería el flujo magnético entre el área. ¿Cuál es el área? El área es lado por lado y sería 0.12 por 0.12. Ajá. Esto sería igual a ¿qué? Sería 0.0144 metros al cuadrado. Ajá. Entre una Tesla. Entre 1. ¿Ok? Esto tendremos que calcularlo. A ver, ¿cuánto sería eso? 1 entre 0.0144. Esto me daría 69.4. ¿Qué? ¿Cómo se mide el campo magnético? Esto sería Henryos, si no mal recuerdo. Oh, no, esto sería Teslas también. Esto es Teslas. El campo magnético. Luego nos dice lo siguiente. Nos dice que demos la fuerza electromotriz y esta unidad al final nos tiene que dar volts. Ajá. Es igual al número de espiras, que son 150 multiplicado por ¿qué? Por 69.4 teslas, y esto dividido entre 8 segundos. Entonces tendremos que multiplicar estos dos y dividirlo entre esto. Ajá. Si hacemos ese cálculo, ahorita me voy a auxiliar por la calculadora porque es un valor muy grande, pero en su momento tendrían que hacerlo ustedes manualmente. Nos daría que al final el voltaje es igual a 1301.25 volts. Ahora bien, aquí hay algo muy importante. Déjenme ver quién entró. Ahí está. Aquí hay algo muy importante con el voltaje. ¿Ok? Los valores del campo magnético, o sea, las teslas, ¿sí? Realmente son valores en fracciones, o sea, esto debe haber 0.22 para que nos den voltajes muy pequeños, porque si nos dan valores muy grandes de teslas, o sea, enteros, nos va a dar valores muy grandes de voltaje. Este circuito, digamos que es un circuito real. De hecho, ¿cómo se llama? Las resonancias magnéticas, al principio, en la década de los 80, eran de 1 Tesla. Después fueron de 2. Ahorita, la más pequeña es de 5 Teslas. Y normalmente las que se usan para estudios médicos son de 10, 15 Teslas. Ahora imagínense investiguen cuánto es el campo magnético de la Tierra, y se van a dar cuenta que los estudios médicos son básicamente 3 o 10 veces más que el campo magnético de la Tierra influido en un cierto momento. Sin embargo, no nos hace daño ese tipo de estudios, porque es como los rayos X, es temporal, el tiempo es muy pequeño el que se realiza, no afecta, por algo están hechos los estudios, o por algo se están, ¿cómo se llama? Se ha estudiado qué calidad de imagen necesitamos para obtener ciertos estudios médicos. Ahora bien, caray, se me perdió. Aquí está. Bien. El siguiente ejemplo es otra aplicación, pero ahora de las bobinas. Y dice lo siguiente. Dice, una bobina circular de 100 espiras, N es igual a 100,
de 4 centímetros de radio, radio es igual a 0.4 metros, y resistencia, acuérdense, la resistencia es mayúscula, 5 ohms, está perpendicular a un campo magnético, o sea, esta bobina está así con respecto a un imán, ¿no? Vamos a decirlo. El campo magnético, o sea, B, el campo magnético es igual a 0.5 teslas. ¿Cuál es la intensidad de corriente? Nos piden el valor de la corriente, y esto se va a dar en amperes, que tiene dicha bobina después de 10 segundos. Ajá, el tiempo es igual a 10 segundos. Ahora bien, tenemos que hacer los cálculos. Primero, para obtener ¿qué? Fíjense, aquí están las fórmulas. Si obtenemos la fuerza electromotriz, podemos aplicar ley de Ohm y obtenemos la corriente. Entonces, ¿qué tenemos que calcular primero? Epsilon es igual a la variación del campo magnético, que sería 0.5 teslas, dividido el tiempo, que son 10 segundos. Ajá. Esta división, un número pequeño entre un número grande, me tiene que dar un número grande. Ahora bien, si yo agarro y quito, fíjense, y quito esto, entonces me queda como 5 volts, acuérdense. Esta es una fracción, este es un entero, quito el valor del entero, que sería 5 sobre 1 y serían 5 volts. Si no, hagan el cálculo matemáticamente, no hay problema. Ahora, lo siguiente sería calcular la corriente. Queremos la corriente, que es igual a 5 volts, ajá, entre la resistencia, que son 5 ohms, y al final esto me da 1 ampere. Los demás datos son de relleno. Estos son de relleno. ¿Por qué? Porque nos están dando a entender que podemos calcular que podemos haber calculado primero que lo que hicimos en la otra fórmula, calcular la fuerza electromotriz a partir de la bobina o del campo magnético, pero ya no lo están dando. Si nos hubieran dado el flujo, pues sí tendríamos que haberlo calculado. Ahora bien, otra aplicación práctica, que esto sí les pueden llegar, esto lo han llegado a preguntar en el examen, en el examen de otros años. Sin embargo, en este año no vi preguntas referente en la guía de esto. Pero les pueden llegar a preguntar lo siguiente. Dice, un transformador funciona con un circuito primario, voltaje inicial sería 9 volts y una corriente inicial de 500 miliamperes, pero 500 miliamperes, que es 1, 2, 3, sería 0.5 amperes, ¿no? También sería una forma de verlo. Si el primario del transformador tiene, o sea, N1 es igual a 440 vueltas, ¿cuántas espiras debe tener el secundario? O sea, nos están pidiendo N2, ajá, para que trabaje el voltaje que tenemos del 2, es de 120 volts. Entonces tendríamos que hacer lo siguiente. Sería el despeje N2 es igual al voltaje 2 por el número de espiras del transformador 1 o del primario del transformador entre el voltaje 2, y ustedes tendrían que calcular este valor, ¿vale? Lo calculan, serían 120, no, perdón, este es 1, 120 por 440 entre 9, ese sería el primer problema. El segundo problema nos dice, un transformador trabaja con un circuito primario, otra vez, voltaje 1 es igual a 9 volts, corriente 1 es igual a 0.5 amperes. Si el primero del transformador N1 es igual a 200 vueltas, ajá, al colocar 1000 espiras, o sea, N2 es igual a 1000. El secundario, ¿cuál es el valor de la corriente? O sea, corriente 2, nos piden en la corriente 2 y nos dicen, ¿aumenta o disminuye? ¿Vale? Entonces, aquí la fórmula tendríamos que despejar corriente 2, y es corriente 2 es igual al número de espiras 1 por la corriente del primario entre el número de espiras 2. Y esto sería 9 volts
multiplicado por 200 espiras dividido entre 1000 espiras. Entonces, este número va a ser, pues sí, va a ser 1800 entre 1000. Entonces, al final va a ser un número grande entre un número pequeño, pues sí va a ser un número pequeño, no pasa nada, ¿vale? Y sería todo de este tema por el día de hoy. Chicos, ¿alguna duda? ¿Comentarios?